proyecto de ley originado en mensaje que dicta normas sobre protección y fomento de la artesanía correspondiente al boletín 16.371-24 con urgencia calificada de simple. Asiste la directora ejecutiva de la Fundación de Artesanías de Chile, la señora Leslie Palacios Novoa, la acompaña la subdirectora de Comunicaciones de la Fundación, la señora Tania Hirsch Medina. Y usted, Leslie. Muy bien. Y también está la directora del Museo de Arte Popular Americano, Tomás Lago, la señora Constanza Urrutia Beckman, la acompaña la encargada del área de investigación del museo, la señora Constanza Tovar, y la encargada de colecciones del museo, la señora Paula Cabrera. Así que si quieren al tiro pueden acompañarnos acá. Así le ofrecemos las palabras a ambas y después iniciamos. Entonces vamos a partir por Leslie. ¿Sí? Tiene la palabra, la escuchamos. Okay. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Y a través de usted a cada una y cada uno de los diputados que se encuentran esta tarde con nosotros. Un segundo. Para compartir. Ahí. Súper. Ya. Bueno, buenas tardes. Para nosotros, bueno, como Fundación Artesanías de Chile, es un honor estar acá hoy día. Muchas gracias por la invitación. Nos parece muy relevante poder sumar nuestra opinión respecto de este proyecto de ley. Antes que todo, bueno, también presentarme. Yo asumí la dirección de la Fundación en 2022 y previamente estaba a cargo del programa de artesanía de la Universidad Católica de Temuco durante más de 15 años. Entonces, en ese camino también estuve presente fui parte del comité técnico político que diseñó la Política Nacional de Artesanía, la que está vigente hoy día, que es la 2017 a 2022. Y también trabajé en todo el proceso de las ideas matrices que originaron este documento del proyecto de ley. Así que desde ahí ya tengo un poco de conocimiento del ámbito, pero en ningún caso vengo a hablar por los artesanos, sino que vengo a dar una opinión más técnica desde la Fundación y desde el rol hoy día que cumplo desde la Fundación. Entonces, ahí les quiero contar. Voy a ir a ver, avanzando. ¿Avanza o no? Sí, acá. Es que no se me mueve la presentación. Ay, sí. Partí por el final. Bueno, bien brevemente quiero situar un poco cuál es el rol de la Fundación hoy día. Creo que también es importante mencionar que la Fundación tiene 3 grandes ámbitos y probablemente por el que es más conocido es por el área comercial. La Fundación hoy día tiene 8 tiendas a nivel nacional, pero también nosotros trabajamos fuertemente en la transmisión cultural de los oficios mediante el área de culturas que imparte talleres en distintos espacios públicos, y también tenemos un área de desarrollo e innovación social que se dedica a la formación de los mismos artesanos. Trabajamos con agrupaciones de artesanos en todo el país. Entonces aquí una pequeña muestra de lo que es hoy día la red con la que trabaja la Fundación. Son alrededor de 2.700 artesanos que conforman la red, pero hay 2.473 activos, un 93% vive en regiones, 85% son mujeres, 64% vive en zonas rurales y 43%, casi la mitad, pertenece a uno de los pueblos originarios. Entonces es importante también situar esto porque es desde ahí también que nosotros levantamos muchas de las necesidades que abordamos con nuestro trabajo. Y ahí hay algunas cifras que, bueno, como ya le compartí a Evelyn también la presentación, ustedes pueden revisar también el impacto que tiene el rol de la Fundación. Acá, bueno, hay una imagen de una de las instancias más recientes en las cuales nosotros apoyamos con la difusión del proyecto de ley, que fue la Feria Nacional de Artesanías que organizamos en conjunto con el Ministerio de las Culturas. En esa instancia estuvieron quienes estuvieron aquí también, Catalina y Claudio de UNAR, que estuvieron junto al equipo del Ministerio y otros artesanos contando los demás artesanos.
Y ahora, bueno, ya de lleno en nuestros comentarios respecto del proyecto de ley, sin duda lo valoramos mucho porque consideramos que es un gran avance, pero en cierta manera creemos que aún se percibe, aunque se intenta darle a la artesanía el lugar que se merece, pero se percibe como que en cierta manera mantiene el enfoque del sector como un arte menor. Esa ha sido hoy día una gran lucha de los artesanos por no sentirse el hermano menor o el hermano pobre del arte. Y sobre todo en el caso de los pueblos indígenas y originarios, ellos no, en su mayoría no se denominan artesanos, sino que se denominan artistas. Entonces, creemos que, y por estas tres razones, al proyecto aún le faltan algunos elementos para poder darle a la artesanía el lugar que se merece, como por ejemplo, en vez de hablar de objeto o de pieza, se hable de la producción material como obras, por ejemplo. También se centra principalmente en las manifestaciones tangibles, más que en el cuidado por los creadores y las creadoras y sus familias como responsables de la creación. Y se refiere también a artesanía en singular, en vez de reconocer también una diversidad y heterogeneidad de sus manifestaciones. ¿Por qué muestro esta imagen? Esta es un diagrama que está contenido hoy día en la política nacional vigente, que es la de 2017-2022, y me pareció importante mostrarlo porque en cierta forma da cuenta del ecosistema que constituye la artesanía hoy día y cómo, si ustedes pueden ver, al centro está el cultor, está el creador, no está la obra en primer lugar, sino que está el cultor y a partir de ahí se desplazan distintas capas que constituyen, por ejemplo, bueno, al artesano obviamente, sus familias y también las otras agrupaciones o con quienes desarrolla el trabajo, ¿cierto? Luego está inmediatamente próximo al artesano y sus familias o las comunidades que lo constituyen, está el territorio del paisaje, están las materias primas y están los espacios de creación. Entonces, esos son inmediatamente los entornos que idealmente debemos cuidar en esta relación con los artesanos y en la capa siguiente está la investigación también, que obviamente es un elemento sumamente relevante y que hoy día es desarrollado por muchas universidades, casas de estudio o también por los mismos artesanos que están desarrollando ya proyectos de creación y de investigación en sus propios ámbitos. Y hay otros elementos que obviamente constituyen y que son muy relevantes en el entorno del artesano, que son como, se mencionan acá, formación continua, la creación, la producción, la circulación y la comercialización. Entonces me parecía importante situar un poco el ecosistema o el entorno en el cual las artesanías se desenvuelven. Y aquí ya un poquito más en detalle, dentro de del proyecto de ley, por ejemplo, mencionar y profundizar un poco respecto de hablar de las artesanías en plural. Hasta hoy no ha sido posible, obviamente, consensuar las definiciones que resultan ser más teóricas y académicas. Hoy día lo que hay sistematizado es mucho más lo que se ha hecho desde las universidades, pero no desde los artesanos. Y creo que es importante también pensar a la inversa en cierta manera, porque nosotros tenemos hoy día registros de artesanía a partir de los cuales también se pueden generar las definiciones. O sea, no tienen que venir desde afuera, sino que también el registro uno lo puede tomar como un campo de análisis para poder a partir desde ahí extraer qué es la artesanía hoy día. No solamente con una definición que hoy día ha sido, la definición que hoy día es mayormente consensuada es la de UNESCO, que ha sido la definición que hoy día están usando distintas instituciones, pero creemos que obviamente el país necesita tener definiciones propias, ya que UNESCO, claro, define un marco general, pero no reconoce necesariamente a quienes conforman el ámbito de las artesanías y sus particularidades, sobre todo porque la artesanía también es dinámica y es diversa. Y por otro lado también porque, bueno, hoy día las definiciones también son variadas. La discusión de las definiciones es un ámbito de nunca acabar, se han estado discutiendo durante muchos años, porque también las distintas instituciones tienen sus propias denominaciones para referirse a los artesanos. O sea, hoy día encontramos emprendedores, productores, microempresarios, usuarios, beneficiarios, y podemos seguir, pero los artesanos no se sienten cómodos con esas definiciones y hoy día, como lo mencionaron mucho también en los diálogos
con motivo de la ley es que les acomoda mucho más hablar de cultores o creadores, que es idealmente la manera en la que debiésemos referirnos. También creo que otro aporte que podemos hacer nosotros es que se contemple una definición de obra. Hoy día está contemplado feria de artesanía, artesanos, artesanía, taller, pero no hay nada que defina en la ley al resultado material del artesano. Entonces ahí nosotros, bueno, no queremos proponer nosotros una definición, creemos que eso tiene que ser consensuado por el Consejo que se constituya, ¿cierto? Pero nos parece importante que exista una definición de obra más que de producto o de pieza o de objeto o de artefacto, porque también hay variadas definiciones que se podrían considerar. Y también, por otro lado, y esto ya también había aparecido hace algunos años en las discusiones, la palabra territorio se aproxima mucho más a lo que los artesanos tienen más próximo en su entorno cotidiano. Y es lo que es uno de los términos también con los cuales más se identifican, versus el otro término de paisaje cultural que había aparecido hace algunos años también en los documentos, porque es el territorio, el lugar en el que viven, el entorno más próximo donde se extraen las materias primas. Entonces también es una propuesta, esto todo a modo de propuesta, pero consideramos que es un concepto valioso a incorporar en la ley. Por otro lado, tampoco existen definiciones de los oficios que estén consensuadas a nivel nacional. O sea, hoy día en el registro, obviamente hay categorías de oficios en las cuales se adscriben los artesanos, pero las definiciones de oficios han sido definidas desde el Ministerio. Entonces creemos que también eso es un ámbito que se debiese consensuar, quizás una de las primeras tareas de este Consejo Nacional que se debe conformar. Y también respecto del término de feria, creemos que más que hablar de una feria de artesanía o de artesanías que hoy día tiene una connotación incluso negativa, proponemos también que se pudiese hablar de feria de artesanos o artesanas. En ese sentido, creemos que no hay posibilidades de que un comerciante pueda autodenominarse artesano o artesana, pero sí pudiese tener objetos que no fueran elaborados por él y venderlo en una feria de artesanía. Entonces creemos que probablemente esa definición a modo de propuesta también pudiese contemplarse. ¿Cómo voy de tiempo? Me quedan un par de... ya. Respecto de otra categoría que definimos acá, de la delimitación de los beneficiarios, contarles que en la actualidad existen 4 registros de artesanos. Uno es el público, que es el del Ministerio de las Culturas, ¿cierto? El Registro Nacional de Artesanos que hoy día existe, que está en línea. Luego, INDAP tiene su propio registro de artesanos, que tiene alrededor de 5.063 personas registradas. Nosotros tenemos nuestro propio registro también de la red, donde tenemos alrededor de 2.764 artesanos, pero tanto el de INDAP como el nuestro son privados. Y al cruzar esos registros tenemos coincidencias en 1.300 artesanos en común. No tengo la cifra de con cuántos artesanos nos cruzamos con el registro de MINCAP, pero creemos que los registros debiesen conversar, ¿cierto? Debiesen cruzarse para poder lograr un registro único al cual puedan acceder, ¿cierto?, como beneficiarios de la ley los artesanos que formen parte. Y también, por otro lado, menciono el registro, que en el fondo es un sistema de información de la gestión del patrimonio cultural inmaterial, que es SICPA, que es administrado por el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, donde están las manifestaciones que han ingresado al Registro Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, ¿cierto?, el proceso de salvaguardia que tiene el país, cuyos datos también son privados, o sea, ni siquiera los datos de contacto son públicos, porque ahí hay todo un proceso de resguardo de la privacidad de quienes entran a ese registro, entonces tampoco es público, y estamos seguros que también se cruzan los datos con los otros registros. Entonces aquí solo plantear la necesidad y relevancia de contar con un instrumento fidedigno que permita caracterizar inequívocamente al sector para dirigir la política pública de forma acertada y pertinente. Luego, un cuarto punto, respecto de la intersectorialidad. Aquí quiero plantear una definición en relación a este punto de la intersectorialidad, a modo de sugerir un cambio en relación al comité intersectorial. Esta definición se refiere en principio a la integración de varios sectores con una visión conjunta para resolver problemas sociales. Uno de los planteamientos distingue al sector público, el sector privado y las comunidades. Esta aproximación incluye a las alianzas público-privadas.
¿A qué me refiero con esto? Nosotros, más que pensar en que lo ideal sería un comité de solo instituciones públicas, creemos que el ecosistema, como les mostraba hace un minuto, de la artesanía está compuesto por distintos actores, tanto públicos como privados. Entonces, nos parece que sería relevante, incluso para poder sumar también a Fundación Artesanías de Chile y otras instituciones que también trabajan en este sector como parte de este comité intersectorial y de manera de alinear incluso nuestras políticas de trabajo con los artesanos. Sería interesante revisar esa situación porque el comité, o sea, la Fundación no aparece integrada en este comité intersectorial, pero no solo por nosotros, sino que porque nos parece que las alianzas público-privadas son virtuosas en este caso para poder sumarlas de esfuerzo común. Y además sugerimos incorporar otras entidades que no están en este comité, como desde Minagri, si bien está INDAP, faltan, por ejemplo, SAG, Infor, CONAF, falta CONADI, falta el Ministerio de Minería, Salud y AMUCH, que hoy día cuenta con 900 municipios que forman parte de esta asociación y que obviamente, como se ha dicho muchas veces en esta comisión, es sumamente relevante porque es el contacto más cercano de los artesanos en sus territorios. Y había algo que se me quedaba acá. Y aquí solo quiero aportar con un dato. Acá hay una imagen del Comité de Materias Primas, Comité Técnico de Materias Primas, que conformamos el año pasado en conjunto con el Ministerio de Agricultura, en el cual estamos, yo creo que la mayoría de las instituciones que aparecen en este comité interinstitucional, que se sugiere en la ley, y estamos trabajando ya desde el año pasado en definir las prioridades para abordar la problemática de las materias primas que ha aparecido muchas veces en esta comisión. Entonces nos parece relevante vincular estas instancias que también son que también es público-privada. Hay universidades, hay artesanos, están muchas instituciones públicas, Ministerio de Medio Ambiente, Culturas. Y nos parece interesante que sean vinculantes porque nosotros ya vamos a llevar un trabajo previo de definición de prioridades para abordar en el ámbito de las materias primas. Y aquí ya estoy terminando con este tema que también es muy relevante, la formalización. Obviamente nos preocupa la promoción de la formalización que se señala en el proyecto de ley, porque como ustedes saben, existe ya una resistencia de parte de los artesanos a la formalización. Yo les puedo contar las cifras que manejamos en la Fundación. En el año 2016 teníamos un 14% de personas en la red que estaba formalizada. Al año 2023 tenemos un 31% de personas individuales, artesanos individuales, y un 23% de agrupaciones. Entonces, como pueden ver, el porcentaje es muy bajo aún de los artesanos que están formalizados. Y sabemos que esto es porque, bueno, existe resistencia de los artesanos, hay poca alfabetización digital y financiera también, y discrepancias también, o incompatibilidad con entrar a este sistema. Desde las artesanías, que también tienen concepciones de vida o estilos de vida que son muy distintos al estilo de vida en el cual se entra un poco más en el sistema. Entonces, ahí hay una propuesta también que puede ser desarrollar un programa especial de formalización que considere las variables socioculturales del sector y sus características particulares versus las características hoy día que tiene el pequeño contribuyente, cierto que como ya vimos también la presentación del jefe de ciclo de vida, tiene unas características también que son importantes. Y aquí quiero señalar un dato. Existe un precedente, hay una ley que yo estuve averiguando que al parecer no ha sido derogada, que es la 17.064 de 1968, que exime a los artesanos de la localidad de Pomaire de los impuestos que señala. Y esa ley yo averigüé y sigue estando vigente. Entonces, y de hecho esta información levantada por el equipo de la Fundación, hay artesanos que les han preguntado a las personas del equipo por qué los artesanos de Pomaire tienen acceso a estar eximidos de impuestos y ellos no. Entonces habría que averiguar lo que sucede. Las abogadas del Ministerio me dijeron que al parecer esto sigue estando vigente, entonces ya hay un elemento, un instrumento que existe. Tengo el documento también, se los puedo enviar para revisar por qué existe esta ley desde antes y cuál es su estado hoy día.
Y aquí algunos puntos, solo reforzar algunos puntos que me parecía que había que mencionarlos, independiente de que ya fueron dichos por las otras personas que han expuesto, que el Consejo Nacional no es consultivo y no es resolutivo, apoyamos eso, que en el fondo sea resolutivo, que obviamente la ley no contempla el tema de la salud, la seguridad social ni la tributación y nos preocupa cómo eso va a ser abordado, que no se menciona el sello de artesanía indígena como un reconocimiento válido para el sector, es un reconocimiento que lleva 8 años, ha reconocido 61 obras y alrededor de 76 artesanos. Entonces también es un cuerpo importante de cultores que a los cuales la verdad que en algunos casos les ha cambiado la vida este reconocimiento, entonces me parece importante la incorporación de los pueblos indígenas y originarios a la ley. Entiendo que esto está más vinculado con la ley de patrimonio, pero me parece que tenía que decirlo de todas maneras porque nos preocupa. Nosotros tenemos la mitad de los artesanos de la red que pertenecen a pueblos indígenas. Y luego el otro tema que es súper relevante, dado que es una ley de protección, cómo se aborda la propiedad intelectual, el derecho de autor, los derechos conexos, en temas de, sobre todo, de formación y de promoción de este conocimiento entre artesanas y artesanos. Eso, y disculpen si me extendí más del tiempo. Gracias. Primero, gracias, presidente de la Comisión, por esta invitación y por medio de usted saludar a todos los diputados y a quienes están presentes en esta sala. Estoy invitada por mi calidad, mi condición de directora del Museo de Arte Popular Americano, Tomás Lago, que pertenece a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Voy a contar brevemente, porque sé que tenemos poco tiempo, la función del museo, la misión, y de alguna manera desde ese lugar cómo vemos los aportes que podemos hacer a este proyecto de ley. El museo, el MAPA, como le llamamos, tiene una historia larga, cumple 80 años. Es interesante pensar en que son 80 años porque justamente hace 80 años el país ya estaba pensando en la condición del objeto de artesanía o cuál podía ser los alcances y diferencias de estos objetos con las artes populares. Por ejemplo, el museo no se llama Museo de Artesanía, se llama Museo de Artes Populares. Entonces, en ese sentido, pensar en la fundación en el año 42 y pensar en el año 62 en el decreto de misión del museo que releva varios objetivos y entre ellos conservar, estudiar, proteger y divulgar el acervo de las artes populares. Al mismo tiempo que define, al mismo tiempo que establece un fondo de documentación y de archivo y asimismo como eje central la divulgación a través de las exposiciones de estas piezas. El museo tiene más de 10.000 piezas en su colección. 8.000 de ellas fueron adquiridas en el año 42 por el fundador Tomás Lago a partir de la relación que tenía con distintos embajadores, pero tal vez lo más importante es pensar un poco a lo que se refería la directora de la Fundación Artesanía de Chile, ¿cierto? Que es mirar el objeto como una obra. Entonces, cuando nos preguntamos por la diferencia entre artesanía y arte popular, también nos estamos preguntando por la circulación que tiene ese objeto. Porque ese mismo objeto que yo puedo ver en una feria, si lo veo en un museo, entonces va a cambiar su condición. Y esas son las preguntas tal vez que debemos volver a hacernos en un minuto en que está más bien separado y que los márgenes entre arte, artesanía, diseño están bien escindidos, pero no siempre fue así. El museo cuenta con una sala en el Centro Cultural Gabriela Mistral, y también en la plataforma cultural donde tenemos nuestra sede. Es importante pensar que cada una de estas vitrinas lo que contiene es una obra de arte popular latinoamericana. Desde nuestra colección va desde México hasta Brasil y tenemos algunas piezas de Rusia y China. Ahora bien, haciendo un poco un recorrido histórico y un contexto histórico, lo que me parece también importante traer a esta comisión es que en muchos momentos de la historia de nuestro país se ha observado la artesanía como un bien realmente cultural, un bien identitario y un bien que hay que proteger. Es decir, el Museo de Arte Popular, como museo estatal, perteneciente a una universidad pública, lo que hace es cautelar este acervo patrimonial, protege estas piezas. Y esto lo menciono así porque tal vez lo que tenemos que
propender es que este proyecto de ley realmente se haga cargo de muchos aspectos, ¿cierto? De aspectos sociales, de aspectos de salud, de aspectos formativos, de protección y de fomento a los artesanos y cultores, pero también de cómo miramos los objetos de artesanía. Si las audiencias no están preparadas para observar estas piezas como obra, entonces seguramente la circulación va a ser menor y la valoración de las piezas va a ser menor. Entonces desde el museo también lo que tratamos como un poco de rescatar, y lo que estoy mostrando aquí en esta lámina, son otros momentos en la historia del país donde se pensó la artesanía desde otro lugar. O sea, es decir, en 1927, cuando se hace la reforma de la educación artística en la Escuela de Bellas Artes, y se empieza a pensar que tenemos que propender a mirar un arte que esté basado en elementos propios. O sea, un sentido americanista, ¿cierto? Que es lo que fue desde el 40 más o menos al 60 como el eje histórico de las artes. O cuando Carlos Isamí promueve la creación del proyecto educativo de la Escuela de Artes Aplicadas. Son proyectos que vienen desde el Estado porque se está pensando que ahí hay un lugar que hay que mirar. Artes populares, artes del pueblo. Ahí hay un asunto que tenemos que hacernos cargo independiente de las preguntas que nos podamos hacer sobre las definiciones, ¿cierto? Lo comentábamos. Bueno, ¿es artesanía? ¿Es oficio? ¿Son artes aplicadas? ¿Son artes populares? ¿Es artesanía urbana? ¿Es artesanía rural? Bueno, a veces los objetos van a transitar y tratar de definir nos pone un problema. Pero es interesante como volverlo a conversar. Justamente en esta misma lámina que estoy mostrando con esta cronograma, 1959, mesa redonda de los especialistas chilenos en torno a las definiciones de arte popular. El jueves pasado trabajamos con el MINCAP, con el área de artesanía, justamente mesas de trabajo con lo mismo. La primera jornada de reflexiones y perspectivas sobre las artes populares, el oficio de la artesanía, donde asistieron más de 29 artesanos, cultores, que se sentaron en la mesa a hacernos preguntas sobre esto. Esos espacios que son transversales entre la institución, el Estado, la Universidad de Chile como Estado también, el MINCAP, pero los agentes que tienen que estar pensando eso, es importante retomar, y yo creo que mirando como estas líneas en el 72, cuando Nemesio Antúnez se pregunta por el arte sano, y divide la palabra, ¿cierto? Arte sano, como qué es lo que está pensando. Y muestro también y relevo esta lámina porque tiene que ver con que el proyecto de ley, tal vez desde nuestra perspectiva, lo que tiene que hacer es potenciar la idea de la artesanía como un bien patrimonial. Habla de una entidad, habla de territorios, pero tal vez el documento en ese sentido carece de profundidad en las terminologías. Voy a seguir un poco con la siguiente lámina. Muestro acá imágenes del museo. Esta es la sede que tenemos en la sede de la sala que tenemos en el Centro Cultural Gabriela Mistral, y lo distinto que es para los artesanos, por ejemplo, cuando ganan el premio a sello artesano y ven sus piezas en las vitrinas y ven sus piezas sobre unos plintos museales y dicen, oh, eso que yo estaba haciendo en mi taller, con cacho de buey, con cuero, con técnicas que transmitió mi madre, mi abuela, entonces lo valoran de otra manera. Y ahí viene un segundo asunto que tiene que ver con profesionalizar, pero también con educar. Educar por un lado a los artesanos, como profesionalizar a los artesanos también en competencias que los insertan en medios institucionales, postulaciones a concursos. Sabemos que hay, está sello artesanía, está sello indígena, está maestro artesano. El Museo de Arte Popular Americano, una vez que ganan estos sellos, el sello de artesanía y el sello de maestro artesano, las piezas pasan al museo. Las piezas pasan al museo porque nuestro museo es un museo estatal. Las piezas ahí se llevan a los depósitos, quedan en embalajes preventivos. Ahí hay una muestra, un detalle de estas piezas. Esto sucede con las piezas, y cuando los artesanos ven cómo se catalogan y cómo los conservadores embalan sus piezas y cómo esas piezas de alguna manera van a empezar a difundirse en exposiciones, entonces cambia el carácter de la pieza. Entonces eso es un poco también lo que quiero mencionar y poner en valor. Están las ferias de artesanía, pero hay un sinnúmero de otras instancias en que podemos divulgar este patrimonio. Y esa tal vez son a lo mejor algunas elementos que pueden quedar consignados en el documento de proyecto de ley. Esta es una imagen de la jornada que tuvimos la semana pasada, porque estoy mencionando algunas ideas fuerzas que tienen que ver con poder
dar más formación a los artesanos para que ellos puedan participar en convocatoria. El documento lo dice, ¿cierto? En su diagnóstico es súper categórico. Un poquito más del 30% de los artesanos que están en la red tienen estudios de enseñanza media, no tienen estudios superiores, ¿cierto? Y tal vez ahí es donde el Estado tiene que hacerse cargo, porque son el área de las artes más precarizados. ¿Por qué no tienen las competencias para hacer las postulaciones o internacionalizar sus carreras, que es algo que me consta que el área artesanía del Ministerio cautela y promueve? Pero no es suficiente. Los artesanos nos mencionan a nosotros: yo no sé cómo postular, yo no sé cómo llenar esos formularios, son eternos, son difíciles, no sé cómo hablar de mi trabajo, a pesar de que me lo enseñó mi abuela, a pesar de que sé lo que hago, amo lo que hago. Son competencias que tal vez es deuda del Estado de Chile lograr cautelar. Aquí hay una imagen de las jornadas que estuvimos, y ahí va otra cosa también. Una cosa es poder postular, pero otra cosa es entregar competencias sobre gestión, autogestión, y sobre cómo accedo a otros espacios para promover este acervo. Voy a leer algunas cosas. Marcamos ciertos asuntos que, viendo la sesión que tuvieron el 10, sé que ya han recogido de distintos invitados y a esta misma mesa, y que ya la ministra ya han visto sobre materias primas, ya han visto una serie de asuntos que hay que como puntualizar en el proyecto, ¿cierto? Entonces hay cosas que puede ser que nos repitamos y que tienen que ver con un poco fortalecer eso que nosotros estamos mirando. En términos del artículo 1, en el reconocimiento de la artesanía como disciplina, pensamos que se omite el carácter patrimonial, y ahí hay que potenciar ese carácter patrimonial que tiene la artesanía. Propiciar la protección de la labor artesanal artística y sus materias primas. Es cierto que habla de las materias primas, es algo que hablaron en la sesión del 10 de enero. Sin embargo, creemos que por el cambio climático efectivamente hay que hacerse cargo de cómo la ley va a dar una bajada a eso. Tenemos muchas artesanas que trabajan con el museo, por ejemplo Rosa Guayquil, que tiene que tener un invernadero propio para poder tener materia prima para su cestería, o si no, no tiene materia prima para seguir manteniendo este acervo. En la definición de artesanía, creemos que de alguna manera la definición puede ajustarse para que no esté centrada en el objeto artesanal, pues deja fuera conceptos como tradición y herencia cultural. En la definición de artesano, pensamos qué pasa con los artesanos que ya no pueden crear. Si nos quedamos solo con esa definición, entonces estaríamos dejando fuera los artesanos que mantienen la técnica a partir de difundir sus conocimientos aun cuando ya no estén creando, porque por vejez, por condición física, artritis, ceguera, etcétera, ¿cierto? Entonces pierde su calidad de artesano. Estoy pensando en la señora Alicia Cáceres, ¿cierto? Que está en todos los conversatorios, en todas las reuniones que tenemos en torno a la artesanía. Ella sigue siendo una artesana aunque ya no pueda estar practicándolo con las manos. Continúo. Con respecto a los premios, que celebro los premios y sé el esfuerzo que el área de artesanía pone, porque realmente en todas las iniciativas que tiene MAPA, el área de artesanía con el poco equipo que tiene, ponen todo el esfuerzo, y me consta, entiendo el esfuerzo, y creo que mis palabras tienen que ver más bien con tratar de empujar mayores agentes que puedan sumarse. En el premio Maestro Artesano Tradicional creemos que se centra en la herencia y no en la transmisión. Además del criterio de 2 generaciones, deberían considerarse otros elementos como la revitalización de prácticas que a través de procesos de investigación de los artesanos recuperen saberes y no por ellos menos tradicional, ¿cierto? En el artículo 30 se entrega apoyo para la transmisión y difusión y promoción internacional del trabajo. Sin embargo, sugerimos especificar ámbitos de apoyo. ¿Bajo qué mecanismos se van a dar eso? ¿Son talleres formativos? ¿Son acompañamiento en la formulación? Sabemos que esas bajadas pueden quedar más consignadas en los trabajos y en las mesas que va a haber. De todas maneras, este es un documento que compartimos con Evelyn, así que lo van a tener por si pueden. Sí, gracias. Se entrega apoyo para la transmisión y difusión y promoción internacional. Y ahí mismo se sugiere revisar los mecanismos para ello. En resumen de las observaciones, en términos de derechos sociales, creemos que podría ser interesante, y más que interesante, es fundamental hacerse cargo de la informalidad de las condiciones que menciona el diagnóstico.
que sabemos que es algo que ya se ha mencionado en esta misma mesa anteriormente. No hay vinculación con registro social de hogares ni servicios de impuesto interno o inscripción en la H o en el ISL. Tampoco se menciona la prestación de servicios de salud asociada a enfermedades por oficio, artritis, ceguera, mutilación, etcétera. No se menciona la entrega de herramientas para la profesionalización del artesano, como capacitaciones sobre administración, circulación de piezas, postulación, embalajes de traslado, etcétera. Sobre premios, tal vez insistimos en que el premio podría enfocarse más que en generar competencia en artesanos, que a veces es importante no se puede premiar a todos, ¿cierto? Pero tal vez promover la asociatividad entre ellos bajo algún mecanismo que podemos y estamos súper dispuestos a colaborar desde el museo con eso. Por último, pensamos que sería interesante si los premios que se entregan y que ya entrega el Ministerio pudiera incluir una asignación mensual. Sabemos que los recursos en el Ministerio de Cultura son pocos, ¿cierto? Pero creemos que eso es algo, y lo hemos recibido muchos artesanos, que podría favorecer. La ley, creemos que podría garantizar los espacios formativos de los artesanos. Existen distintos tipos de artesanos que son restringidos por el tipo de mecanismos del sello, y en ese sentido a lo mejor diversidad, artesanía urbana, artesanía local, artesanía regional. Se sugiere además incluir a la ley medidas de inclusión y participación de artesanos cultores para la valoración de su saber. Y por último, como idea fuerza, desde el museo lo que promueve es el cuidado de un patrimonio a través de la divulgación de ese acervo. Vemos el patrimonio como patrimonio de identidad y territorial, pero creemos que la educación y profesionalización es vital, es vital para que los artesanos puedan tener una autogestión y participar de manera más autónoma de todos los procesos. Esa educación pensamos que no es solamente para los artesanos, artesanas, cultores, sino que para toda la cadena de audiencias. Es decir, he visto que tiene ya el proyecto de ley ciertos trabajos con la DIRAC, trabajos con ProChile, con el Ministerio de Hacienda para los fondos. Sin embargo, creemos que hay que fortalecer el trabajo con el Ministerio de Educación y con las universidades estatales para una red de tal vez diplomados profesionalizantes para los artesanos y asimismo para los funcionarios públicos que trabajan en los distintos organismos del Estado que se relacionan, por ejemplo, INDAP. Eso es. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por ambas presentaciones. Muy claras y muy útiles para lo que vamos a empezar a hacer, que es nuestra votación. El museo, bueno, está de más decir que si necesitan a cualquiera de nuestro equipo, conservadores, restauradores, investigadores, estamos absolutamente disponibles para participar en las mesas de trabajo que se requieran. Muchas gracias. Ok. Ofrezco la palabra. Sí, diputado Teo. Gracias, presidente. Mi pregunta es para la presidenta de la Fundación Artesanías Chile. Y más que nada tiene que ver porque en algún momento, cuando no era autoridad, obviamente, gracias a un emprendimiento justamente que tiene que ver con otros artesanos, llegamos a la fundación, llegamos a ProChile también, y a unos inversores ángeles que justamente lo que hacen es que potencian estos artesanos en el extranjero. Bueno, la fundación tiene varios lugares donde van a ferias internacionales, donde podemos promocionar nuestro país a través de la artesanía. Había un dato ahí súper clave que usted me decía que eran como 5.000, o sea, oficialmente la fundación tiene 2.700 y algo, ¿no es cierto?, certificados que son artesanos. Nosotros tuvimos presencia aquí de unos artesanos que hablaban de que son más de 400.000 a lo largo de Chile. Obviamente con la información que nos entrega de que hay registros en distintos lugares, que no hay una unificada, eso vamos a quedar al debe con respecto a esa situación. Pero mi pregunta es la siguiente. Con la experiencia que he tenido con estos artesanos que sí están certificados y que trabajan con la fundación, con respecto a la expectativa en términos de formalizarse, porque por lo que hemos escuchado aquí en la comisión, el miedo es que si me formalizo pierdo muchos derechos sociales que hoy día, ¿no es cierto?, como acceso a casas, bonos y que entrega el gobierno por ser artesano.
dentro de eso también me llama la atención la discriminación, no sé si decir positiva o no con respecto a la ley, que no sé quién va a ver esto, presidente, con que unos sí pagan impuestos en cierto sector y otros no. Porque así como aquí teníamos una diputada que tiene, ¿no es cierto?, antes de llegar a Rancagua, en Pelequén, donde trabajan una piedra también y son artesanos, ellos no tienen exenciones en positivo, entonces también son temas que hay que abordar y conversar para esta ley. ¿Cómo ve usted, voy a volver a lo anterior, cómo ve usted la formalización, porque en realidad, y en términos del proyecto de ley, si está tomada en cuenta o no? Porque no vaya a ser que nos pase, ¿no es cierto?, que estos 2.700 que sí están formalizados, bienvenido sea, porque todos sabemos que el estar formalizado significa obtener financiamiento a través de bancos o otras instituciones, pero los que no también muchas veces necesitan ese tipo de financiamiento, y formalizarse significa que pierden el acceso, digamos, a nivel de gobierno. ¿Cómo ves esa situación? Sí. ¿Me deja? Sí, no sé, diputado. Yo voy a sumar una pregunta al tiro para que puedan contestar y cerremos y terminemos la sesión, porque ya como en 2 minutos ha empezado a sonar el llamado a los timbres, de hecho empezó a sonar el llamado a la sala. No, yo primero que todo agradecer ambas exposiciones, son bien claras, además como vienen con harto detalle, con propuestas de las indicaciones. Yo, como decían al principio, ustedes estaban en la conversación, nosotros justamente lo que vamos a hacer ahora es ingresar indicaciones. Por lo tanto, para los equipos, ambas presentaciones son bien importantes, ¿no? Bien importantes. Y también importante que también hayan, ¿cierto?, ofrecido también estar atentas y a cualquier consulta poder justamente acudir usted. Me gustaría, no sé si ese documento que usted leyó, porque nosotros tenemos la presentación, pero no el documento que leí. Entonces, si ese documento también lo puede hacer llegar a la comisión, perfecto. De hecho, ya en el chat que tenemos de la comisión ya están compartidos por lo menos las presentaciones. Yo solo tengo, porque anoté muchas cosas, muchas cosas, pero no para no profundizar aquí, porque tenemos sala ahora. Nosotros hemos estado viendo el tema de las definiciones. Ya que uno podría decir, ya, ok, también usted ha hecho alguna observación al respecto a aquella. El tema de feria de artesanos, feria de artesanos, ¿no? Ustedes sugieren que sea feria de artesanos y artesanas. Que alguien también lo nombró en alguna de las comisiones. Yo mi única duda al respecto, que quisiera preguntarle a usted que lo planteaba, es ¿qué hacemos con feria de artesanía en la definición? Porque claro, feria de artesanía uno podría entender, claro, que podría estar abierto que quienes comercializan las obras, como usted lo señalaba, puedan justamente cumplir ese rol. Pero lo que vemos que justamente en estas ferias de artesanía se da para todo, que el tipo de ejemplo que hemos dado en todas las comisiones. Entonces se da para pillar una artesanía, una manualidad, una señora que compró un terciado, un servilletero y lo pintó, hasta un cable de un celular, ¿no? Porque eso es lo que uno encuentra, ¿no? Entonces, claro, uno podría incluir por ejemplo, un numeral y tener una definición de feria de artesanía y una definición de feria de artesanos. Nosotros a la ministra, si vieron la comisión anterior, yo le planteaba justamente que, por ejemplo, el 60% de artesanos inscritos en el Registro Nacional de Artesanos, a mí me parece que está bien, pero hay que transitar a eso. O sea, de la noche a la mañana no vamos a lograr que nadie sea y vamos a generar al revés. Probablemente todo el mundo se irá en contra, y yo que represento a Puerto Montt, no sé, Ángel Montt se va a enojar por decir, bueno, nos quitaron, ya no somos una feria de artesanía, no nos preguntan. Entonces, es mejor ir avanzando paulatinamente, ir seduciendo a que exista un registro para llegar a ese número. Yo solo tengo esa duda específica, cómo poder resolver ese punto. Y así que ahora sí, pues le puedo responder al diputado también. Sí, tiene que encender el micrófono. Ahí sí. Sí. Bueno, respecto a la pregunta de la formalización, bueno, yo daba un par de datos. En la Fundación tenemos 31% hoy día de artesanos formalizados, artesanos individuales, y un 23% de las agrupaciones que operan con RUT, personalidad jurídica y todo eso. Entonces, es un número bajo. O sea, si lo vemos hoy día, de la cantidad de artesanos con los que nosotros trabajamos,
es un número muy bajo y hay mucha resistencia de parte de los artesanos a formalizarse, justamente por lo que dice usted, por la pérdida de los beneficios sociales, porque además tienen que entrar en esta dinámica del contador, también hay una mala percepción de ese rol. Entonces, por eso la propuesta que nosotros hacíamos tenía que ver con transitar hacia una especie de programa de formación en este ámbito, pero que considere las variables socioculturales de los artesanos. Creo que ese, bueno, es un trabajo que hay que hacer, yo no tengo la fórmula ahora, pero me da la impresión de que un programa que contemple la formación, ¿cierto? La formación en torno a temas tributarios, porque no solo es un ámbito desconocido en los artesanos, sino que como en cualquier persona de este país. O sea, yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por dudas respecto de estos procesos, entonces creo que hay que avanzar a un programa diseñado pertinentemente para los artesanos, porque no creo que sea algo que se pueda resolver de un minuto a otro, y por eso yo planteaba la preocupación que a nosotros nos genera esta promoción, porque la ley va a promover la formalización. Entonces, esa promoción, ¿cómo va a ir escalando? O sea, no sé si se va a ir definiendo una cuota de personas que se sumen al registro y que año a año puedan entrar dentro de este programa de formación hacia la formalización. Porque también hay distintas instancias como, no sé, por ejemplo, cuando los artesanos se adjudican algún fondo de Cercotec o cosas así, tienen que formalizarse. Entonces son instancias a las cuales se ven obligados a formalizarse. Entonces yo tengo esa sugerencia, no sé si le respondo a la pregunta, pero esa es la situación en la que estamos nosotros. Y hoy día incluso el decir que los artesanos estén formalizados tampoco es una garantía de que los procesos sean bien llevados a cabo. A nosotros nos pasa mucho de que cuando a los artesanos se les compra y hay que solicitarles las facturas para poder realizar los pagos, pueden pasar también periodos bien largos. No hay una respuesta inmediata a los requerimientos, entonces es un tema complejo. Así que espero que tengamos éxito con eso. Y respecto de las ferias de artesanías y de artesanos, la propuesta iba justamente vinculada a reconocer ese porcentaje de personas que se menciona en la ley, porque la idea de tener unos cupos, ¿cierto?, que se mencionan como del 60%, creo que más también, reconoce que ahí hay los integrantes de esa feria, de ese espacio de circulación, van a ser personas que efectivamente elaboran las obras. No es alguien que compra y revende, no es un intermediario. Y lo que ocurre hoy día con las ferias de artesanía que tienen ese estigma es que uno encuentra de todo dentro de las ferias de artesanía. Comerciantes, intermediarios, artesanos, que son los que menos están en esos espacios. Entonces, yo creo que si queremos transitar con esta ley, en el fondo, a un ecosistema, como he mencionado, un poco más sano y con una mejor imagen y percepción de la ciudadanía del rol de los artesanos, porque también hay que eso se me olvidó mencionar, diferenciarlos también de quienes hacen manualidades. Ese es otro tema muy complejo hoy día. No toda la ciudadanía distingue también al artesano de quien elabora la manualidad, que en el fondo son prácticas que no necesariamente están arraigadas en los territorios, las materias primas en muchos casos son compradas, no hay transformación de materia prima, ¿cierto? No se recolecta la tela en el bosque, sino que se va a comprar a la cordonería, por ejemplo. Entonces, hay un sinfín de temas por los cuales eso es necesario diferenciarlo, pero creo que probablemente el tema de la feria de artesanías podría quedar para la feria que hoy día sigue teniendo probablemente este estigma, y avanzar hacia una feria de artesanos en la cual se reconoce, como mencionábamos nosotros también en un principio, al cultor, al creador, y se releva el rol de la persona que transfiere el conocimiento por sobre el objeto. Las artesanías, cuando uno habla de artesanías, como que habla más de el resultado material. Entonces, en ese sentido, creo que al hablar de este espacio que pone en relieve a la persona, le estamos dando el lugar que los creadores se merecen. En mi opinión, no sé. Sí,